Pues ya estamos de vuelta después de estos anuncios y continuamos con el programa de la réplica de este 16 de mayo, hablando de tejido empresarial, también hemos hablado anteriormente de innovación. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que es el régimen tributario y hablamos con una persona pues que conoce esta materia y ayer pues estuvo dando una charla, una conferencia en la UNED llamado precisamente el régimen tributario de Melilla y Ceuta, problemas actuales y perspectivas de futuro. Esto es el nombre de las jornadas que se desarrollan también pues esta tarde, se han desarrollado esta tarde, el 16 de mayo. Así que vamos a hablar con Joaquín López Avellaneda, que es abogado fiscalista y director del área fiscal de PricewaterhouseCoopers. Así que bienvenido, muy buena noche y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues cuéntenos un poco, ya que se llama así esa conferencia, esa jornada, los problemas actuales y perspectivas de futuro, pues primero le voy a preguntar por los problemas actuales en cuanto a lo que es el régimen tributario de Melilla. Pues ayer en la jornada que hubo ayer, en la parte que a mí me tocaba, se hablaron de ciertos problemas que se tienen en la práctica en la aplicación de algunos beneficios fiscales que hay en Melilla, en el impuesto de la renta de las personas físicas, en el impuesto sobre sociedades, desde un punto de vista muy práctico, porque nosotros al estar en el día a día con las empresas, con los contribuyentes, pues hemos detectado qué problemas se tienen con la administración tributaria a la hora de intentar aplicar de manera correcta y sin ningún problema esos beneficios fiscales, ¿no? Pues problemas con la residencia en Melilla, que es uno de ellos, por ejemplo, la residencia efectiva, o el ciclo mercantil completo en el impuesto sobre sociedades, que es otro, que se ha mejorado, pero que nos ha servido precisamente el haber hablado de esta problemática para también en las jornadas se plantean mejoras que se pueden hacer. Algunas requieren un cambio en la ley y habría que hacer fuerza ahí también, ¿no? en las Cortes, pues para cambiar ciertos artículos de alguna ley, por ejemplo el impuesto de sociedades. Cambiando algún artículo se podría incluso dinamizar la presencia en Melilla de empresas que prestan un servicio a otras empresas de la península, por ejemplo, de las cuales son filiales, y que ahora, tal y como está configurado el régimen fiscal, no podrían acceder estas empresas que presten esos servicios en Melilla a ciertos beneficios fiscales a partir de 400.000 euros en el impuesto sobre sociedades, que con un cambio, simplemente un cambio legislativo en la ley, sí podrían acceder y podrían ser mucho más competitivas. Por ejemplo, ¿no? Hay algunas medidas, o el haber hablado de los problemas, digo, nos ha servido para también analizar en la jornada propuestas de cambio. Algunas pueden requerir más tiempo porque supondría cambiar la ley, pero incluso a nivel de impuestos más propios locales de Melilla, como puede ser el IPSI, esos cambios son mucho más inmediatos porque requieren pues cambiar normativa propia de aquí de la ciudad autónoma, ordenanzas fiscales que dependen de los propios dirigentes aquí, ¿no? Y que podrían también beneficiar al empresario en el caso del IPSI, abaratándolo, porque el IPSI tal y como está configurado ahora mismo supone un coste, ¿no? Un coste más para el empresario. En cuanto a porcentaje y cuantía a pagar, es donde se puede, hay un campo de mejora a nivel local. Y luego, hombre, evidentemente en cuanto a la configuración del impuesto y la arquitectura del impuesto, está en una norma, en una ley, pues lo mismo, habría que ver algunos cambios legislativos. Fuera de cámara estábamos comentando, ¿no?, un poco esa diferencia entre el IPSI y el IVA. Sí. Quería preguntar exactamente cuáles son las diferencias, pues sobre todo de cara a las empresas. Entonces, ¿cómo repercute el IPSI? Ya lo estabas comentando, y cómo se puede comparar con el IVA. Lo pongo con un ejemplo, por ejemplo, la importación. Si yo tengo una empresa en la península, importo un bien, a efectos de IVA, la importación es una compra a un proveedor extranjero fuera de la Unión Europea. Por ejemplo a China, ¿no? Yo pago IVA por la importación. Si vale 100 el producto y pago 21, pago 121. Pero esos 21 me los puedo deducir luego del IVA que yo en esa cadena le vendo a mi cliente. Yo soy una empresa, compro y vendo. Compro y tengo un IVA que pago y que soporto, que llamo IVA soportado, y vendo a un cliente y le emito una factura por mayor importe para ganar dinero. Por eso está el valor añadido, impuesto sobre el valor añadido, pues sobre el IVA que he pagado y el IVA
que le facturo a mi cliente, que es mayor que el que he soportado, hay una diferencia que ingreso en Hacienda, pero me puedo restar el IVA que he comprado. En el fondo no es un coste para mí. Yo en el IVA actúo de mero recaudador de impuestos. Luego hay otros matices, pero así es como está configurado el IVA. No tiene nada que ver con el IPSI, que es, a veces hay quien puede pensar que es igual. No, este juego de IVA soportado y IVA que cobro al cliente y que me resto que soporto, no es, en el IPSI no existe, por ejemplo, en la importación, cuando luego entra el producto en Melilla y lo dedico a determinado comercio, donde ni cobro IPSI al cliente, pero ese IPSI que he pagado por la entrada es un coste para mí, me penaliza en mi cuenta de resultados, por entenderlo, no como el IVA no penaliza, no resta beneficio empresarial. En el IPSI hay un efecto, y te lo dicen empresarios de aquí, yo aparte que soy de aquí, y lo hemos vivido, ¿no? Produce como un efecto multiplicador, al final encarece el coste del producto, que unido al transporte, pues quizás no resta competitividad. Precisamente eso se comenta mucho, ¿no? Que los ciudadanos pues ven esos altos precios, lo comparan, por ejemplo, pues con lo que son los precios de la península, sí, y sobre todo comparándolo pues con lo que es Andalucía por cercanía. Entonces ahí es donde se ve esa repercusión en los precios y eso al final pues afecta al ciudadano. Entiendo que va por ahí el asunto. Totalmente. Al final el empresario también es normal que no asuma ese coste, lo traslada al consumidor final. No es nada, no está haciendo nada malo, está pensando en su negocio y entonces su negocio, el IPSI, es un coste más que lo mete en la cesta de todos los costes que tengo, transporte, mano de obra, etcétera, y todo eso al final quien lo paga es el consumidor que compra aquí en Melilla. En el IVA, el IVA va al precio también, evidentemente. Yo cuando voy y compro en la península y compro en una tienda de ropa, pago IVA, pero la diferencia es que para el empresario el IVA por la compra de ese producto, de esa ropa o de ese textil, no penaliza, no es un coste para él, porque lo puede recuperar de la administración. Claro, es un cambio total en la regla del juego. ¿Qué se puede hacer en el IPSI por ahora? Bueno, pues darle una vuelta a determinados productos y pensar si realmente el porcentaje que se cobra, pues bueno, se puede disminuir, se puede dinamizar determinados sectores. Tenemos un ejemplo que creo que se ha nombrado, si no me equivoco, con el tema de los cruceros. Y luego ha habido empresas del sector del juego que se han instalado tanto en ambas ciudades autónomas, no ya solo por los beneficios fiscales propios que se han implantado para el sector del juego, sino porque haciéndolo bien y con la ley en la mano han evitado el IVA y el IPSI que reciben como coste es muy pequeño, es que se llegan a ahorrar a veces un 20% de tipo impositivo, ¿no? Yo sé que esto es una cuestión muy técnica que a lo mejor costaría más tiempo y no da el programa para explicarlo, pero el mensaje es que determinados impuestos que pueden suponer un coste para el empresario se pueden disminuir con voluntad por parte, evidentemente, de la colaboración privada y pública, por parte de los poderes públicos, que vean que esa rebaja es una oportunidad para dinamizar la economía. Ha hablado de, como propuesta, de darle una vuelta al IPSI para determinados productos. Yo quería preguntar exactamente cuáles serían esos productos prioritarios y que pues desgrane un poquito. Sectores, más bien, yo creo que... sectores. Sí, al decir quizá productos, sectores, por ejemplo, en el sector inmobiliario. En el sector inmobiliario ahora mismo el IPSI penaliza las transacciones, puede penalizar determinadas transacciones inmobiliarias porque, insisto, acaba siendo un coste. O sí, quizá ahora mismo es uno de los que en la práctica lo hemos visto con una empresa que ha venido aquí a Melilla, que va a venir y que estamos asesorando, y donde hemos visto que el IPSI en determinadas operaciones inmobiliarias, que no puedo detallar por razones profesionales, pero sí que hemos detectado que, bueno, que supone un coste esas transacciones inmobiliarias que van a hacer aquí. También, o ejecuciones de obras, etcétera. O sea, es que hay ejemplos donde se puede mejorar.
Aquí ya he estado argumentando y desglosando pues un poquito sobre el tema de ese impuesto, del IPSI, también el coste que supone no solo al empresario, también a los ciudadanos. Pero volviendo un poquito también al contenido de lo que fue la charla que impartió ayer, también se habla problemas actuales, se ha comentado, y perspectivas de futuro. Ha hablado de algún posible cambio de legislación, propuestas que tiene como abogado fiscalista. Pero concretamente ayer, para repasar un poquito, ¿qué otras conclusiones se pudieron materializar en esa charla? La conclusión es que lo mejor de Melilla es Melilla. Es decir, Melilla tiene un régimen fiscal que es un régimen fiscal adelantado o muy ventajoso, que yo creo que no se le saca partido y se puede mejorar. Pero una de las conclusiones es que lo mejor es que las personas, se ha dicho en la entrevista anterior, ¿no? Lo decía Gabriel, cuando alguien viene y conoce la ciudad, pues es un gran descubrimiento, ¿no? Todo el patrimonio modernista que hay, por ejemplo, la calidad de vida, la gente, etcétera, ¿no? Cuando alguien viene aquí, pues le sorprende favorablemente, ¿no? Con lo cual, si a las medidas fiscales que se pueden mejorar le añadimos una voluntad por hacer más atractivo desde el punto de vista turístico la llegada a Melilla, que sea muchísimo más barato de lo que es, eso es, y hay esfuerzo, ¿no? por los bonos, etcétera, pero se puede todavía, yo creo que hacer un esfuerzo mayor, porque nuestra carretera con la península es esta, ¿no? Es el avión, el barco también, pero hacer un esfuerzo. Ahí yo creo que Melilla tiene un campo muy amplio y sobre todo la parte importante son los empresarios. O sea, nosotros podemos ayudarles, podemos apoyarles, podemos darle apoyo jurídico, apoyo fiscal, bueno, pues para ayudarles, pero realmente los verdaderos protagonistas son los empresarios. Conjugado eso con medidas fiscales que se propusieron y se pusieron encima de la mesa ayer de mejora en el ámbito del impuesto de la renta, en el ámbito tecnológico, alguien que quiere invertir aquí en una startup, ¿no? Que se llama una empresa emergente, pues tenga una fiscalidad más atractiva, mejorar la fiscalidad en impuestos de sociedades de empresas que quieran apostar por Melilla y generar riqueza en Melilla, que paguen menos impuestos incluso de lo que pagan, porque es que esas empresas van a traer familias, más empleo, esas empresas van a generar una economía colateral de empresas de aquí de Melilla que les presten servicios. Es decir, conseguir que aquí vengan 300 empleados nuevos de una empresa no es ninguna tontería, porque si esos 300 empleados, algunos vendrán solteros, pero otros vendrán con sus familias que demandan servicios en Melilla y además quieren servicios relacionados con su negocio que le prestan empresarios melillenses, es una buena oportunidad. Eso, si se aplicara a eso, si eso ocurriese, el que viniesen familias como, bueno, o personas así a nivel individual también, bueno, eso al final supondría un crecimiento de la población que se está dando en Melilla. Melilla es una ciudad muy pequeña en el que crece la población. No sé si también eso se tuvo en cuenta, ya que también pues Melilla tiene un alto porcentaje de paro y en el que, bueno, pues aquí están las personas también afectadas al fin y al cabo, ¿no? Has dado con un punto muy importante que quizá completa el círculo de lo que estamos hablando, la formación. Es decir, esas empresas que vengan, si va conjugado con una buena política de formación, deberían apostar por el talento de Melilla, es decir, por personas jóvenes que estén formadas en Melilla, ámbito tecnológico, que estén aquí, que lo que buscan es una oportunidad, que se la va a dar el empresario melillense y el empresario que venga de fuera. Pero eso solucionaría mucho quizás esa cuestión. ¿Por qué? Porque tienes formado el talento aquí, no tienes que convencer a nadie a que se venga aquí, tienes ya a las personas preparadas para trabajar en esas empresas. Y también vamos de formación a después contratación. Ha hablado pues eso de que los empresarios ayudarían a esas personas que se forman, pero al final ¿sería suficiente? ¿Hay contratación en Melilla? No sé si también se ha hablado de este tema, actualmente me refiero. No se dieron cifras, lo que sí hay uno de los beneficios fiscales actualmente que hay en el impuesto sobre sociedades, que te hace que pagues la mitad en el impuesto de sociedades por el beneficio que genera una empresa en Melilla. Hasta ahora está bonificado
un 50%, se habló de subirlo a un 60%, y hay una parte de ese beneficio ligado a la contratación, a tener en Melilla, eso sí, es importante, tener empresa en Melilla. Es decir, no estar domiciliado en Melilla. Se refiere a empresas físicas. Empresa física, un lugar de negocios en Melilla, y ese beneficio fiscal está ligado a 50.000 euros por trabajador contratado con un máximo de 8, dice la ley, se puede mejorar, se puede subir los 50.000 a más, por supuesto, pero lo importante es que esto no se convierta, y no se va a convertir porque no tendría sentido, en un sitio simplemente de mera domiciliación de empresas. Se habló precisamente de que eso se puede evitar. ¿Cómo? Pues que esos beneficios fiscales tengan como condición, primera, segunda o tercera, la implantación de una estructura real, con medios materiales y personales en Melilla. En este sentido, pues entonces quería preguntarle su opinión conforme a lo que es el teletrabajo, ¿no? Porque al final también, al no haber empresas físicas, muchas empresas físicas en diversos sectores aquí en Melilla, pues bien, a lo mejor hay gente que puede optar por ese teletrabajo. Entonces, ahí, hilando un poco esta situación, pues ¿qué opinión le merece a nivel genérico? Y ya vemos que en Melilla pues defiende esa implementación de empresas físicas. Sí, ahí hay una parte interesante. Yo soy de aquí, pero trabajo, el despacho está en Málaga, aunque tenemos aquí, ya digo, mucho trato con la parte empresarial aquí, pero allí ves esa realidad también, ¿no? Sobre todo en el sector tecnológico, ¿no? Estos nómadas digitales que no solo van buscando, te diría que va por sectores, ¿no? Hay sectores como el tecnológico donde el teletrabajo es una fórmula muy flexible, ¿no? Entonces, la toma de decisiones de estas personas que van a vivir a ciudades concretas, oye, pues es la calidad de vida, comunicaciones, etcétera. Por eso digo que si todo eso se mejora y decimos, bueno, es que estamos a media hora en avión, si es que, o estamos bien comunicados, tenemos unas buenas condiciones, aquí se vive muy bien, es una ciudad cómoda, etcétera, bueno, pues es una atracción más de talento, ¿no? Tenemos el talento propio y estas personas, muchos de ellos con un alto poder adquisitivo, que eligen venir a la ciudad, pues son consumidores de servicios de la ciudad, ¿no? Joaquín, en cuanto a materia pues de impulso económico y social de Melilla, no sé si podría preguntarte también si has estado mirándolo, pues lo que es el plan integral y también el plan estratégico de la ciudad autónoma de Melilla. Empiezo preguntando por el plan integral, si quieres, con esa partida de más de 356 millones de euros para ejecutarse entre 2022 y 2026. No sé si también, pues como abogado fiscalista, también tienes una opinión con respecto pues a esta medida por parte del Gobierno central para Melilla. Sí, ayer se habló también en una de las partes de las ponencias, hubo 3, y se hablaba del plan estratégico de Melilla. Yo creo que lo interesante de un plan estratégico es que se ejecute todo hasta el final, es decir, que no se queden partidas presupuestarias sin ejecutar. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, que realmente el dinero llegue. Ahí hay varias opciones. A la hora de dinamizar una economía tienes estos planes que suponen la llegada de dinero, pero combinado también, y eso está demostrado con números, con una mejora en la fiscalidad. A veces una opción es dar dinero al empresario y otra vez es hacer que pague menos y que tenga más dinero disponible para invertir. Quizás es una fórmula más rápida, ¿no? Que también, oye, y acabamos de entrevistar un ejemplo concreto, ¿no? de ejecución perfecta de un programa de ayuda, ¿no? Pero yo combinaría las dos. Está muy bien y es muy loable por parte de la administración esa ayuda al empresario, que se ejecute realmente, que sea fácil, y luego la política fiscal puede dinamizar también, ¿no? En cuanto a dar más dinero disponible al empresario, pues para que pueda contratar, para que pueda invertir, al final más riqueza, ¿no? Y eso a veces hace que se recaude más impuestos. Curiosamente, produce a veces ese efecto. ¿Cómo se aplicaría eso? Al reducir esos impuestos, pero se dice que se recauda más impuestos, sí. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, porque eres más productivo, es decir, si yo tengo la oportunidad de fortalecer mi empresa, voy a prestar mayores servicios y voy a llegar más lejos de donde llego ahora. Y si yo quiero llegar hasta 20, pero tengo 3 trabajadores, si tengo capacidad, porque tengo más capacidad de ahorro fiscal, por ejemplo, porque pago menos y puedo contratar más, evidentemente llegaré más lejos, afrontaré nuevos proyectos.
atraeré a otras empresas a que vengan aquí, con lo cual es una decisión muy también del poder público, de los políticos, que prefiero tener una empresa y recaudar 10, a lo mejor vienen 2 y recaudo 15, 7,5 a cada uno, en vez de 10 a 1. También, bueno, en relación, y ya para ir concluyendo un poco, pues con el plan estratégico también de la Ciudad Autónoma de Melilla, pues que evidentemente tiene unas medidas a muy largo plazo. No sé si también se habló ayer en esa charla, o la opinión que le merece, pues brevemente ya para ir concluyendo. Muy rápido. Se comentó y de nuevo, claro, cada uno hablaba de nuestro libro. Se comentó, pero complementado ese plan con mejoras en la fiscalidad. También, sí. En impuestos de sociedades, en IRPF, en el IPSI, es decir, es que es un pack global, ¿no? Nosotros incluso desde nuestra firma pues podemos ayudar al empresario a que pueda llegar tanto a la parte de la ejecución de esos programas, ayudándole al acceso a eso, pero en la parte fiscal potenciándole y haciéndole, que nos ha pasado alguna vez, porque el empresario está en su empresa en el día a día, pero a veces necesita una foto un poquito más arriba y decir, mira, pues puedes acogerte a este beneficio fiscal, a este, o aquí va a haber un cambio, o incluso ser nosotros acompañantes de los empresarios para fomentar ese cambio. Yo creo que ese triángulo entre empresario, que es el protagonista, para mí está en el centro, el empresario, poder público y firmas profesionales, abogados, despachos de abogados, que estamos con ellos. Yo creo que se puede combinar y al final puede ser bueno para todos. Pues no tenemos más tiempo. Joaquín López Avellaneda, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por dedicarnos unos minutos aquí a la réplica. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Y ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias también a los espectadores por haber visto estas 2 entrevistas de la réplica de este martes 16 de mayo. Concluimos y les esperamos el jueves con la tertulia. Muchísimas gracias y buenas noches.